cuéntame. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. La ciencia está en el corazón de nuestro trabajo. Es la base de nuestros descubrimientos y de las tecnologías que desarrollamos. La pasión de nuestras mentes curiosas marca a diario la diferencia en la vida de millones de personas. En la división de Healthcare investigamos nuevas posibilidades para el tratamiento de enfermedades graves como la esclerosis múltiple y el cáncer. Nuestros expertos en Life Sciences ayudan a los científicos a desarrollar soluciones que les permiten alcanzar nuevos descubrimientos de una forma más rápida. Por último, en la división de Electronics desarrollamos ciencia que se encuentra en tecnologías que están cambiando la forma en que accedemos, almacenamos, procesamos y visualizamos la información. Creemos firmemente en la fuerza de la ciencia y la tecnología. Esto es lo que rige nuestra forma de actuar desde el año 1668 y nos inspira a seguir investigando para un futuro mejor y más sostenible. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Listo, no sé si lograron verlo y escucharlo, David. Sí, se escuchó súper bien. Excelente. Pues bueno, quería también presentarles ahí ese video presentando a la empresa Merck. Realmente son 3 unidades de negocio: Healthcare, Life Science y Electronics. En mi caso pertenezco a la parte de Life Science, específicamente al portafolio de que nosotros llamamos biomonitoreo, o más conocido como microbiología, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estar platicando un poco de la filtración por membrana, un poco del principio de dónde viene todo esto, de los tipos de membranas, tamaños de poro, tipos de muestras que se pueden utilizar. Y luego también vamos a ver algunas técnicas basadas en filtración por membrana para lograr reducir tiempos de incubación. Eso es muy importante porque no me dejarán mentir, los que están allí en laboratorios de control de calidad regularmente recibimos un poco de presión de la parte de producción para liberar lotes, para que salgan los resultados rápidos. Y uno piensa, no puedo hacer que los microorganismos crezcan más rápido. Y es que esa es la verdad, no puedo hacer que una E. coli crezca más rápido. Ya la temperatura a la que la estoy colocando, que es a 35 grados, se llega a tener un tiempo de generación y hay un tiempo que hay que esperar para que crezca. Lo que sí es que hay limitantes para el ojo humano para detectar ese crecimiento, mientras hay otras tecnologías que lo pueden detectar antes que el ojo. Entonces, en eso está un poquito basado, ya lo vamos a ver. Entonces, un poquito de la agenda de lo que les mencionaba, un poquito de la historia, un poquito de los tamaños de poro para la microfiltración. Hay muchas formas de filtración, pero nos vamos a enfocar en la microfiltración. El marco normativo, un vistazo a lo que es USP y un poquito más adentrados a lo que es ISO. Vamos a hacer una comparación entre vertido en placa, esparcido en superficie, el número más probable, para luego pues ahondar más en la filtración por membrana. Entonces, en cuanto a la historia, Merck tiene más de 60 años de experiencia en este tema de la filtración por membrana, pero no como Merck. Todo empezó a principios de 1950, cuando la compañía Lowell Chemical Company en Boston, Massachusetts, ganó una licitación del ejército de Estados Unidos para desarrollar y manufacturar dispositivos basados en filtración por membrana. El objetivo era filtrar el agua que, que bebían los militares y los soldados en el campo para no enfermarse. Entonces, imagínense cómo empezó todo esto para, pues, desde el punto de vista de salud de los soldados, lograr estos dispositivos que consumieran agua de forma segura, ¿verdad? Luego de esto, la tecnología se desclasificó en 1953, digamos que fue clasificada del 50 al 53, y este señor Jack Bush, que trabajaba en Lowell Chemical Company, adquiere los derechos y funda la compañía Millipore. Entonces, así es como vino todo esto. Él compra los derechos de esa tecnología una vez desclasificados y funda su propia empresa que es Millipore. Luego viene Merck y dice, esta empresa es importante, es interesante lo que tiene, y la adquiere en el 2010. Por eso es que Merck en todo el mundo
Se llama Merck, a excepción de Estados Unidos y Canadá, que allá lo conocen como Mili por Sigma. Allá no usan el nombre Merck, sino Mili por Sigma, y es por las adquisiciones de empresas grandes que han hecho, como Millipore y como Sigma Aldrich. Bueno, en cuanto a la definición, la filtración es un proceso de separar sólidos de estados fluidos de la materia. ¿Cuáles son los estados fluidos de la materia? Líquidos y gases. Entonces, podemos filtrar muestras líquidas y podemos filtrar gases. Cumple un rol vital para hacer el agua más segura para uso humano. También se utiliza en industrias químicas y biológicas. Ahorita estamos hablando de microbiología, pero si hablamos de análisis físico-químicos, también sabemos que los solventes es una buena práctica filtrarlos, los que se utilizan en HPLC, pues para alargar la vida de las columnas y para cuidar los equipos también, ¿verdad? Entonces, se utiliza en microbiología, se utiliza en química, se utiliza en biología. Y es un proceso físico. Se trata de pasar una solución a través de una capa porosa que retiene partículas mientras permite que el fluido pase. Y vamos a poner un ejemplo muy de la vida cotidiana, ¿verdad? Aquí tenemos el cafecito. Ya algunos lo estarán ahí tomando, algunos ya lo tomaron, pero la mayoría de las formas de hacer café involucran filtración. Aquí lo importante que podemos ver es qué nos interesa cuando hacemos café, lo que pasó a través del filtro o lo que quedó retenido en el filtro. Entonces, esos son dos puntos importantes porque, por ejemplo, la filtración esterilizante que se utiliza en las industrias farmacéuticas para esterilizar soluciones, lo que interesa es lo que pasó a través del filtro. Pasó una solución ya estéril después de que pasó por un filtro de punto 22, por ejemplo. Pero en microbiología nos interesa lo que queda retenido en el filtro, que son los microorganismos. Entonces, en microbiología, los objetivos de la filtración por membrana es retener los microorganismos y recuperarlos en un cultivo. Vamos a poner aquí un puntero láser. Cuando vean en mi presentación que pongo MOS, no es de MOS y levaduras, es la abreviación que yo uso para microorganismos. Entonces, esos son los objetivos de la filtración en la microbiología. Retener a los microorganismos en la membrana, pero no solo eso, también recuperarlos en un cultivo. Eso es muy importante porque basados en esos dos objetivos se escoge el material de la membrana, se escoge el tamaño de poro de la membrana, si tiene cuadrícula o no tiene cuadrícula, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de filtraciones pueden existir dependiendo del objetivo que queremos? A ver, una ósmosis reversa, ultrafiltración, microfiltración y clarificación. Todo depende del tamaño de las partículas. Cuando hablamos de clarificación, hablamos de un tamaño de partícula entre 10 micras y 100 micras. Ahí vamos a hacer una clarificación de polen, de polvo, de células, de partículas de cabello humano, etcétera, etcétera. Es una clarificación. Luego viene la microfiltración, que va de punto 1 hasta, habla aquí hasta de 10 micras, pero sabemos que en los laboratorios de microbiología industrial más o menos nos quedamos en microorganismos que están cerca de una micra. Por ejemplo, E. coli, las levaduras son un poco más grandes, la mayoría de bacterias están en ese rango. Por eso, algunos que ya hacen filtración por membrana sabrán que la mayoría de filtros que utilizamos tienen un tamaño de poro de 0.45. ¿Por qué? Porque en 0.45 es donde la mayoría de bacterias van a quedar retenidas, o por lo menos las que nos interesan a nivel industrial. Algunos utilizan para mohos y levaduras membranas de 0.8 micras. ¿Por qué? Porque los mohos y las levaduras son más grandes. Entonces, una de 0.8 me permite que se me vayan las bacterias, que no se retengan en la membrana, pero que los mohos y las levaduras sí se quedan retenidas y se hace una exclusión por tamaño. Bueno, después viene una ultrafiltración, que son tamaños de poro más pequeños. Hablamos de filtración de proteínas, de oligonucleótidos, de virus, y luego una ósmosis reversa. Hablamos de ya moléculas más pequeñas como azúcares, aminoácidos, sales,
etcétera. Entonces, de ahí viene un poquito de lo de la filtración. Nosotros nos vamos a enfocar en esta de acá, microfiltración, porque por acá están los microorganismos que nos interesan. Entonces, separamos o removemos partículas y entidades biológicas como bacterias y virus. Se lleva a cabo en jeringas, placas multipocillo, unidades de filtración o filtros de disco. Ustedes habrán visto, los que han estado en laboratorios de fisicoquímica, hay filtros de jeringa, unos que adhieren a las jeringas y se puede hacer una filtración. Hay unidades de filtración, como las vamos a ver más adelante, como los Z-Fit, como los Monitor 55 o algunos otros embudos, o los filtros de disco cuando vienen por separados y se adaptan a sistemas de filtración, como lo eran los de vidrio, de acero inoxidable. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de lo que es la membrana. Esto que vemos acá es el grosor de la membrana y las partículas más oscuras, moradas, son los microorganismos. Veamos que cuando hablamos de un tamaño de poro, realmente es un tamaño de poro nominal, no es absoluto. Entonces, esa membrana que tiene cierto grosor, nosotros la miramos súper delgada, pero para un microorganismo es un recorrido grande. Algunas bacterias y microorganismos se quedan en la superficie, otras se quedan en medio del laberinto y de esa maraña de material, regularmente celulosa o PVDF, y luego las partículas más pequeñas, pues al final logran atravesar. Entonces, como les digo, hablamos de un tamaño de poro nominal en donde hay una retención del 98% de las partículas de ese tamaño, o una retención absoluta donde tiene que haber un 100% del tamaño. Las normas ISO, cuando nos recomiendan el tamaño de poro que tenemos que utilizar, hablan de un tamaño de poro nominal. Por eso es el tamaño de poro nominal el que usamos en microbiología. ¿De qué materiales son las membranas? A unas les decimos celulosa, la más conocida es la de celulosa. Realmente con nombre y apellido se llama ésteres mezclados de celulosa. Aquí lo miramos. Está en inglés, pero la traducción es ésteres mezclados de celulosa. Y por el otro lado tenemos otras de PVDF. ¿Alguien ha utilizado membranas de PVDF? ¿Por qué las han utilizado? Ahí todo tiene su porqué. El nombre comercial, estas son Durapor. Algunos las conocen como membranas Durapor, pero realmente son PVDF. ¿Cuál es la diferencia principal entre estos dos tipos de membrana? Número uno, aquí vemos pues, varias características. Vemos, por ejemplo, si son hidrofílicas o hidrofóbicas. Aquí hay un límite de temperatura y una capacidad de retención de proteínas a través de retener esta inmunoglobulina que se llama la IgG. Veamos cómo nos va con las de celulosa. Dice que son hidrofílicas, les gusta el agua, retienen el agua. Limitaciones de temperatura, dice temperatura máxima 55 grados. Y no sé si les ha pasado que por accidente o por error pasan la membrana cerca de algún mechero y se esfuma. Es súper inflamable la celulosa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y la capacidad de retención de proteínas es baja en el sentido que, bueno, es alta retención de proteínas, perdón. Entonces retiene muchas proteínas en la membrana. ¿Qué pasa si estamos hablando de un antibiótico beta-lactámico? Se va a quedar retenido en una membrana de celulosa. ¿Por qué? Porque tienen más retención de proteínas. Ahora miremos las de PVDF. En cuanto a si es hidrofílica y es hidrofóbica, hay opciones. Hay opciones hidrofílicas y hay opciones hidrofóbicas. Limitante de temperatura, 85 grados temperatura máxima. Soporta mayor temperatura que la de celulosa. Y en cuanto a retención de proteínas, se dice que tiene una baja retención de proteínas. Por eso en industrias como la industria farmacéutica, donde producen antibióticos beta-lactámicos, lo ideal es que utilicen membranas de PVDF para que el antibiótico no se quede retenido en la membrana. Bueno, esto es un poquito de las diferencias. Entonces, celulosa y PVDF es lo que nos vamos a encontrar más comúnmente en microbiología. En cuanto a marco normativo, ¿de dónde viene todo esto de la filtración por membrana y qué normas respaldan su uso? En la USP, vamos a ver que está el capítulo 61,
que habla de la enumeración de los productos no estériles. Ahí habla que se utilice el método de filtración por membrana o el de recuento en placa. Habla de que el número más probable es un método que generalmente pues, no se recomienda mucho a menos que cierto grupo de productos tengan recuentos muy, muy bajos. Recordemos que el número más probable es una estimación estadística y no un recuento como tal. Entonces ahí es donde lo dice la USP. Luego describe el método, dice usar filtros de membrana que tengan un tamaño de poro nominal no mayor a 0,45 micras. Y ahí pues da más indicaciones de qué tipo de agar utilizar y toda esa parte. Y luego habla del tipo de aparatos que se tienen que utilizar para la filtración por membrana. Entonces, muy respaldado. Esto es para productos no estériles. Luego está el capítulo 71, en donde se habla de productos estériles. Aquí describe también que se utilice un tamaño de poro nominal de 0,45. En alguna parte, aquí sí se solicita en el capítulo de esterilidad que se utilicen membranas que no sean cuadriculadas. Para la enumeración de los productos no estériles pueden ser cuadriculadas. Número uno, los cuadros nos ayudan a contar mejor. En cambio, para los productos estériles, solo estamos viendo presencia-ausencia. No necesitamos que tengan cuadrículas las membranas porque no vamos a contar. Por otro lado, la tinta que se utiliza para hacer esas cuadrículas, dependiendo la marca de las membranas, podría inhibir el crecimiento de los microorganismos. Merck ha hecho estudios y ha hecho pruebas con su marca y con diferentes marcas para ver que la tinta que Merck utiliza para la cuadrícula de sus membranas no causa ningún efecto adverso en el crecimiento. Entonces, bueno, esos son como dos capítulos que quise mencionar que respaldan el uso de la filtración por membrana. Luego vienen normas ISO. Si aquí hay más personas de la industria alimenticia, de alimentos y bebidas, pues tal vez esto se apega más a lo que ustedes hacen. Está la ISO 9308, que habla de la enumeración de E. coli y coliformes por el método de filtración por membrana para muestras con baja carga bacteriana. Entonces, en principio, filtramos la porción de la muestra a través de un filtro de membrana, el cual retiene los microorganismos, y luego colocamos la membrana sobre la superficie de un CCA. ¿Qué es CCA? Más comúnmente conocido como el Chromocult. Chromogenic Coliform Agar. Eso es como las siglas. Miremos aquí también muy importante. Recuérdense los dos objetivos de la filtración: retener y recuperar. Entonces, aquí habla de se retienen los microorganismos y luego se colocan en la superficie de un agar para recuperarlos. La norma también habla de los aparatos, dice que todo sea el sistema de filtración como el descrito en la 8199. Ya vamos a ver la 8199. Habla de que hay que tener incubadora, potenciómetro y equipo para filtración. También habla de los tamaños de poro, habla de que las membranas pueden ser de 47 milímetros hasta 50 milímetros con un tamaño de poro nominal de 0,45, de preferencia con cuadrícula. La ISO 11133, si han escuchado de esta ISO, es la ISO de medios de cultivo, habla de preparación, producción, almacenamiento y desempeño de medios de cultivo, pero en esa parte del desempeño también hay que probar el desempeño de lo que hacemos crecer sobre una membrana. Entonces, por eso esta ISO también contempla el tema de la membrana. Aquí vemos un ejemplo del certificado de calidad de las membranas Millipore y vemos que se le hacen pruebas de esterilidad y pruebas de promoción de crecimiento. En este caso se probó E. coli y se probó Enterobacter aerógenes y lo que se espera es recuperar el 90% o más versus el método de esparcido en placa. Entonces, todo eso se hace lote por lote. ¿Cómo se mide el tamaño de poro? Algunos están muy familiarizados con la prueba del punto de burbuja. Es una prueba que se hace que dependiendo la presión que yo tengo que ejercer para que el aire pase a través de la membrana y logre sacar una burbuja del otro lado, así se calcula el tamaño de poro. Eso es más para producción farmacéutica. Para microbiología, el tamaño de poro lo determinamos por la retención de microorganismos como Serratia marcescens. Entonces, así es como se define el tamaño de poro de estas membranas. Está la ISO 7704,
que habla de los requisitos para las pruebas de desempeño de los filtros de membrana utilizados para la enumeración directa de microorganismos por cultivo. Mucho más orientado para los productores de las membranas que para los usuarios. Y bueno, está la 8199. Nos vamos a enfocar un poco más en esta. Perdón, ahí sí es un poco aburrido, pero siempre que se habla de normas es un poco aburrido. Tratemos de ahí de mantener la atención. Ya vamos a ver ahí también un par de videitos de cómo está la nueva tecnología, realmente cómo empezó todo y a dónde ha evolucionado. Entonces, esta ISO habla de la calidad del agua, requisitos generales y guías para el análisis microbiológico por cultivo. En principio consiste en inocular una porción de la muestra de agua o la muestra resultante seguido de la filtración por membrana sobre un medio de cultivo sólido o líquido. Esta ISO habla de la técnica de vertido en placa, esparcido en superficie, número más probable y la filtración por membrana. Vertido en placa, muy utilizado más para alimentos, pero en teoría lo que hacemos es agregar una porción de la muestra, mezclarla con agar cuando todavía está fundido a una temperatura de entre 44 y 47 grados. Esa temperatura es crítica porque si lo hacemos muy caliente vamos a matar a los microorganismos y si lo hacemos muy frío se va a solidificar y no vamos a poder hacer la mezcla. Entonces, para placas de Petri regulares de 90 por 15 milímetros, lo normal es agregar 1 mililitro de la muestra y luego agregar el agar, esperar que solidifique, incubar y hacer un recuento. Eso es como en resumen la técnica de vertido en placa. Luego está la de esparcido en superficie. Aquí la diferencia es que agregamos la muestra sobre la superficie de un agar ya sólido. No cuando está fundido, sino sólido. Desventaja, usamos mucha menos muestra. Si estamos hablando de una placa de Petri que tiene un diámetro de 90 milímetros, más o menos agregamos 100 microlitros. Se recomienda hacerlo por duplicado y con diluciones. Entonces es mucha menor muestra. En la anterior era 1 mililitro. Aquí va a ser una décima parte, que va a ser 100 microlitros. Y los esparcimos con un asa, como la que vemos en la imagen, se les llama asa de Igralski. Y podemos esparcirlo para luego incubar y contar lo que crezca en la superficie. La técnica de número más probable, no sé si, bueno, en la universidad fue la única vez que yo lo hice. Luego voy a hacerlo a nivel de industria, tal vez para el tema de aguas residuales valga la pena, pero es una técnica tardada, tediosa, se hacen muchas repeticiones, muchos tubos, mucho lavado de cristalería, mucho autoclaveado, entonces sigue siendo normada, sigue siendo aceptada, pero hay que evaluar qué es lo que para nuestro laboratorio aporta agilidad, que aporta economía, que aporta tiempo, etcétera. Entonces, básicamente, tenemos series de 5 tubos en los cuales hacemos diluciones. En los primeros 5 tubos agregamos 10 mililitros de la muestra en cada tubo. Veamos que también hay unas campanitas, se llaman campanitas de Durham, como para evidenciar la producción de gas. De estos tubos pasamos 1 mililitro a 9 mililitros de diluyente para poder hacer otra dilución y luego una siguiente dilución. Entonces, luego de la incubación, vamos a ver si hay cambios, vamos a ver si hay producción de gas y dependiendo del tipo de microorganismo, regularmente es para E. coli coliformes, vamos a hacer el reporte con tablas que nos dicen cuánto nos creció en cada dilución y vamos a reportar en número más probable. Entonces son estimaciones estadísticas. Ahora la filtración por membrana. Toma una porción de la muestra, la hacemos pasar por un filtro, retiene los microorganismos presentes. El filtro se coloca en un medio de cultivo. Vamos a ver que puede ser sólido o puede ser líquido. Y las colonias se forman en la superficie de la membrana. Algunos microorganismos como anaerobios, el filtro puede colocarse cara abajo en la superficie del agar sólido o colocarse en medio de 2 capas de agar. Hacemos como una especie de sándwich, ¿verdad? Colocamos la membrana y luego agregamos más agar arriba para que quede en condiciones anaerobias. Aquí tenemos ahí una pequeña animación para que veamos lo que es la retención. Los círculos son los microorganismos, las líneas es la membrana y sus poros, y abajo está el medio de cultivo. Entonces, retenemos a los microorganismos, pero de alguna manera tenemos que permitir que el tamaño de poro permita
los nutrientes o que las bacterias accedan a los nutrientes. ¿Qué pasa si yo utilizo una membrana de 0.22 en vez de una de 0.45? Con 0.22 voy a retener más microorganismos, pero el tamaño de poro es tan pequeño que la recuperación no es la ideal porque los microorganismos no acceden a los alimentos, a sus nutrientes. Estos son estudios que ya se han hecho, en donde no hay tan buena recuperación para microbiología general usar membranas de 0.22. Siempre la recuperación está mejor en 0.45. En cuanto al aparato de filtración, vamos a ver un video de qué es lo más común. Regularmente hablamos de manifolds o rampas de filtración, como la que vemos acá. Esta es una de 3 posiciones, pero hay de 1, 3 y 6 posiciones, dependiendo de las necesidades de cada laboratorio. También veamos que hay diferentes tipos de cabezales para los diferentes tipos de mundos. Todo está hecho para que se pueda armar y desarmar con las manos sin la necesidad de herramientas. Los cabezales son intercambiables por si quiero utilizar diferentes tipos de mundos. Hay algunos accesorios como válvulas que no permiten el flujo de regreso. Si las personas son diestras o zurdas, también se pueden usar. Aquí esto es como una demostración del tamaño. La comodidad también tiene que ser algo importante al momento de trabajar. En este caso está utilizando unos embudos a los que nosotros les llamamos EZ-FIT. Son transparentes, permiten visualizar la graduación del volumen. En este lado del mundo usamos los de 100 mililitros. En Europa utilizan unos de 250, pero están las dos opciones. Vemos cómo aplica el vacío a través de una bomba de vacío, abre las cerillas y la muestra pasa a través de la membrana para luego colocarla en un medio de cultivo. Regularmente incubamos cara abajo. Y listo. Entonces, ese es como lo tradicional. Ya vamos a ver que también hay bombas como una bomba que se llama Oasis, que es un poco diferente. El principio es el mismo, pero tiene sus ventajas. Bueno, usualmente el aparato de filtración consiste en un manifold, bases para filtros, embudos y una fuente de vacío. Hay que tener cuidado con el vacío. Esta norma, la ISO 8199, habla de que el vacío no debe exceder los 700 kilopascal o 700 milibar. ¿Por qué será esto? Para mí, mejor si uso una bomba más potente para que filtre rápido y yo termine de trabajar rápido. Pero no. Las membranas, los que las han tocado, han visto que son súper delicadas y una presión excesiva puede dañar la integridad de la membrana y no permitir que haya una retención de microorganismos. Es un mundo microscópico. Una microfisura va a hacer que se pasen por ahí los microorganismos y ya no los retengamos. Por otro lado, una presión excesiva también puede matar a los microorganismos. De hecho, en alimentos también hay técnicas de presión para bajar la carga microbiana en algunas matrices. Entonces, es importante el tema de la presión. Merck vende unas bombas que tienen unos manómetros. Esas son para análisis físico-químicos. Hay que tener cuidado, porque la presión puede excederse. También vende la que es la bomba especial para análisis microbiológicos. La norma dice también que los embudos deben tener una graduación visible, apropiada para los volúmenes de muestra a analizar. ¿Qué pasa si estoy usando embudos de acero inoxidable?
Ya no veo cuánto volumen estoy analizando, la graduación es complicada. Ya vamos a ver también que después de tantos ciclos de autoclaveado de un embudo de acero, se expande, se contrae, se expande, se contrae. Quedan fisuras en las cuales esporas se pueden alojar y pueden sobrevivir el proceso de autoclaveado y luego ocasionar contaminación cruzada, lo que conlleva repetición de análisis, lo que conlleva a más gasto. Entonces dice, los embudos deben autoclavearse antes del uso o también se pueden usar embudos estériles de un solo uso. Esta es la bomba que les mencioné, adecuada para microbiología por el tema de la presión. Viene un certificado de fábrica en donde se ha hecho la medición de la presión y funciona internamente a través de un diafragma, perdón, un diagrama iba a decir. Es un diafragma que a través del giro del motor permite el ingreso del líquido a través de ella y luego lo expulsa. Hay unas válvulas ahí que impiden el reflujo, ¿verdad? Esta es la anatomía de los embudos tipo Z-Fit. Vemos que estos embudos tienen una almohadilla absorbente, tienen la membrana, el embudo y una tapa. Vamos a ver para qué es eso de la almohadilla absorbente, por qué la base es como es y por qué también tiene un tapón en la parte inferior. Y este es el manifold, diferentes tipos de cabezales para los diferentes tipos de embudos que cada laboratorio utilice. Un ejemplo del proceso de filtración: tomamos nuestro embudo, retiramos la tapa inferior, lo colocamos sobre su cabezal de filtración, agregamos la muestra que vamos a filtrar, aplicamos vacío y abrimos la perilla para que empiece a filtrar. Luego podemos quitar el embudo y con una pinza vamos a tomar la membrana y pasarla a la superficie de un agar. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de las almohadillas? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué dice la norma? La norma dice que sí. Dice que está contemplado en la sección 9.1.4.6, dice transferencia de membranas usando medios líquidos. Entonces dice que la membrana se puede ubicar con la cuadrícula hacia arriba en la superficie de un pad absorbente o de una almohadilla absorbente previamente saturado con un medio de cultivo líquido. Entonces es algo respaldado por la norma. Esto es principalmente para laboratorios que no producen sus medios de cultivo y compran los medios de cultivo que vienen líquidos en ampollas. Entonces, para eso es la almohadilla. La almohadilla absorbe el medio de cultivo y le da el sostén a los nutrientes. Lo que hace el agar en las placas de Petri, recuerden, el agar no es un nutriente como tal. El agar hace que los nutrientes estén ahí disponibles. Lo mismo va a hacer la almohadilla. Entonces, regresando a nuestro flujo de trabajo, si no lo voy a trasladar a la superficie de un agar, puedo agregar el medio de cultivo líquido que viene en ampollas, retiro el embudo y coloco la tapa sobre la base y eso se convirtió en un cassette o placa que mando a incubar. Ahí ya no tengo que comprar placas de Petri por aparte, no tengo que comprar las membranas por aparte, todo viene con certificado de esterilidad. Y no me tengo que preocupar por el control de calidad de los medios de cultivo tampoco, porque ya vienen con un certificado también de esterilidad y promoción de crecimiento. Entonces, es una opción a considerar. ¿Qué tipos de embudos existen? El que les presenté ahorita, que se llama ZFIT. Hay otros muy utilizados por embotelladoras que se llaman Monitor 55. Aquí la única diferencia con el ZFIT es que la membrana viene adherida a la base y no se puede trasladar a un medio sólido. Aquí solo los medios líquidos, se casan con el uso de medios líquidos. Están estos embudos que se llaman microfilm, son de un plástico, nosotros decimos semi-reutilizable. Aguanta autoclaveado, pero no hay que abusar. Es plástico y después de algunos ciclos de autoclave, como 9, 10 ciclos de autoclave, se pueden poner amarillentos y se pueden deformar y ya no hacer bien la presión para el vacío. Los embudos Oasis, miren esta bomba, qué interesante. Ya no es como una flauta o manifold de filtración. Tiene sus cabezales acá y la bomba de vacío está incorporada. Ya no es necesario tener una bomba por aparte, más la rampa de filtración por aparte, sino que aquí está todo.
Y tiene unos embudos especiales que sin necesidad de yo incluir pinzas, con el mismo embudo yo traslado la membrana a un agarre. Y por último hay otro tipo de dispositivos que se llaman canisters, que son para la prueba de esterilidad en Panamá. Pero también tienen ahí una membrana, sin cuadrículas, ¿se recuerdan? Y ahí se evidencia el crecimiento. Los de vidrio y acero inoxidable siguen existiendo. Merck creo que los sigue ofreciendo. No los recomendaría yo mucho para microbiología. Hay mucha fuente de contaminación. Estos de vidrio son carísimos. Creo que todo el sistema vale como 1.200, $1.300. Entonces, que se nos caiga es complicado. Y los de acero, las limitantes que les mencioné de la expansión y contracción, las porosidades y que no se puede ver el volumen de muestra que usted analiza. Las membranas, regularmente tenemos estas que se llaman S-Pack, que vienen individuales en paquetes de 600 membranas. Traen un papel azul. Esto evita que cualquier material de pegamento o cuestiones así del empaque interfiera con la membrana. Ese papel azul se puede quitar. Digamos, cuando yo abro asépticamente ese empaque, puedo separar el papel azul y tomar la membrana con una pinza estéril y con bordes romos y colocarla en la superficie del cabezal, o coloco con todo y el papel azul. Cuando esa superficie está húmeda, la membrana se pega al cabezal y el papel azul se curva para poderlo retirar más fácil. Hay colores. ¿Para qué serán los colores? Simplemente para una mejor visualización. Sabemos que las levaduras son de color blanquecino, cremitas, entonces contarlas en la superficie de una membrana blanca va a ser más complicado que contarlas en una membrana negra o una membrana verde. Entonces, por eso son los colores. Aquí tenemos un cuadrito de las diferentes opciones que Merck ofrece. Veamos que la mayoría son de celulosa. Hay una opción ahí de PVDF. El mercado lo pide mucho, entonces es la única opción que a veces las farmas solicitan, ¿verdad? Blancas, negras, verdes. Entonces hay opciones. Todas de 47 milímetros de diámetro. Los sistemas de filtración para microbiología están hechos para ese diámetro. Hay un dispensador de membranas. ¿Vieron esa parte que abrir el paquetito individual de cada membrana, separarle el papelito azul, puede llegar a ser complicado? Existe esta coquetería, este juguetito es maravilloso y súper agiliza el trabajo mucho para dispensar membranas de una manera en que evite tocarlas, en que evite botarlas, en que evite quebrarlas. Entonces expone la membrana, yo simplemente a través de un sensor infrarrojo coloco mi mano, expone la membrana, la tomo con la pinza y listo. Esta es la primera parte, ya solo faltan unos minutos para que conozcamos el sistema de Z-Fluo y la disminución de tiempos. Entonces, cualquier cosa me pueden contactar a mi correo o aquí hay un QR también si me quieren contactar vía LinkedIn, no hay problema. Ahora quiero ir a la parte del Z-Fluo. Les mencioné que a través de fluorescencia podemos disminuir los tiempos de incubación mientras sigue siendo un método microbiológico. ¿Cómo funciona esto? Teñimos la membrana con colorantes fluorescentes, dejamos que pase media hora para que las bacterias absorban la fluorescencia y luego a través de una cámara de lectura podemos evidenciar el crecimiento. Vamos a ver, así es como lo veríamos ya en una cámara de lectura fluorescente. Quiero que miren el tipo de matrices que es compatibles. Agua, té de limón, jugo de manzana, ni bebidas energizantes. Son las pruebas que me ha hecho. Por ejemplo, jugo de mango y jugo de fresas se puede utilizar siempre que se haga un tratamiento para mejorar la filtrabilidad. Es un tratamiento que se hace con una enzima que se llama pectinasa. Lo otro que quiero que vean, las cepas que se han probado, el método rápido versus el método
tradicional, llamémoslo así. Entonces, para un Aspergillus brasiliensis, regularmente lo recuperamos en un cultivo en 48 horas. En este método lo podemos evidenciar en 16. Lactobacillus acidophilus, regularmente 72 horas, y aquí lo evidenciamos en 48. Y así sucesivamente. Hay más microorganismos que se han probado y que se ha demostrado la reducción de la incubación entre la mitad del tiempo y 2/3 del tiempo tradicional. Entonces es algo que a muchas empresas les llama la atención cuando están gastando mucho en almacenaje, cuando están perdiendo ventas por no liberar rápido, etcétera, etcétera. Tenemos por acá. Bueno, hay una característica. El proceso no es destructivo de la muestra. Entonces, si yo evidencié crecimiento en mi cámara de lectura, pero también después digo, quiero recuperar, quiero identificar este microorganismo a través de pruebas bioquímicas o espectrometría de masas o lo que sea, se puede hacer. Y aquí hay pruebas. Por ejemplo, hicieron la incubación, agregaron un inóculo de concentración conocida y cuánto recuperaron a través de la fluorescencia. Evidenciaron el 100% de lo que inocularon. Luego reincubaron y ya recuperaron el 92% tras la reincubación. Que hay varios. Está la matriz, está el microorganismo. Por ejemplo, en este suero de naranja inocularon Saccharomyces cerevisiae, 16 horas con método reducido, 48 con el método tradicional. Se recuperó el 97% de lo inoculado con el método fluorescencia y 95% con método tradicional. Entonces, es muy importante eso en caso se quieran hacer luego identificaciones posteriores. Vamos a ver ahora cómo funciona el procedimiento. Entonces les voy a compartir mi pantalla, un video acá. Esa es la cámara de lectura. Y a través de fluorescencia me permite visualizar. Entonces, el proceso empieza como regularmente lo hacemos, filtrando muestras. Se puede utilizar la bomba Oasis o puede utilizar también los manifold tradicionales. Ahí vemos la bomba EZ, la que vimos en la presentación. Ahí la muestra se ve como celeste, eso para fines del video. Al final está filtrando agua. Estoy colocando la membrana, una comidita de las bacterias. Hacemos la incubación reducida dependiendo del tipo de microorganismo y ya luego impregnamos un pad absorbente con el reactivo fluorescente y pasamos la membrana a ese pad impregnado con el reactivo fluorescente. Aquí hay un paso de una incubación adicional de 30 minutos. ¿Por qué es esto? Necesitamos que los microorganismos incorporen en su metabolismo el reactivo. Después de esos 30 minutos ya lo incorporaron en su metabolismo, ya lo absorbieron y estamos listos para ir a la cámara de lectura. Esta es la cámara de lectura que lo puedo hacer visualmente con mi ojo o hay una cámara adicional que se conecta a la computadora para apalancarme con un software. Miren cómo se mira ahí fluorescente cuando en la membrana realmente no se veía nada. Eso que está colocando es una cámara para registrar y visualizar los resultados en un software. No es un contador de colonias, el conteo se hace manualmente, pero sí nos permite registrar imágenes y registrar los resultados. Si luego quiero recuperar esto en un cultivo tradicional, regreso la membrana al medio sólido y esperamos que termine de crecer. Ese se llama sistema EZ-Fluo. Está fácil de recordar porque flujo de fluorescencia, ¿verdad? Ustedes
Entonces, poco a poco, estos métodos tienen un poco más de aceptación. Por ejemplo, en la industria farma, si alguien ha estado en farma, la prueba de esterilidad tiene una incubación de 14 días. Imagínense, un producto estéril tiene que pasar 14 días para poderlo liberar al mercado. Con pruebas como esta, no precisamente este, hay otro sistema, se puede reducir a 5. Aquí en alimentos y bebidas, incubaciones de 24 horas las podemos reducir a 12. De 48 las podemos reducir a 24. Entonces, por ahí va el beneficio de sistemas como este. Em, pues básicamente ustedes, esto era lo que tenía preparado. Em, no sé si hay algún espacio para dudas, David, o comentarios, quejas, no. Claro, sí tenemos espacio para preguntas, que no se nos vayan a ir con dudas. A ver, te ayudo con la lectura de algunos por aquí. Muy bien. Dice, este sería tal vez el inicio. ¿Cuántas veces pueden autoclavearse los embudos? Entre paréntesis, tiempo de vida. Ok. De los tres tipos de embudos que más manejamos nosotros, EZ-FIT, Monitor 55 y Microfil, voy a regresar a la diapositiva para que hablemos de eso. Ahí está. Entonces, realmente el EZ-FIT y el Monitor 55 son de un solo uso. ¿En dónde recomendaría yo el uso de estos? En laboratorios de mucho volumen y poco personal, donde no hay tiempo de estar lavando cristalería, de esperar los ciclos de autoclaveado y las muestras vienen y vienen. Entonces aquí no se hagan bolas, escojan algo como esto. El microfil es autoclaviable. Este de acá, vienen en empaques de 150 embudos y trae también, ya vienen incluidas 150 membranas. Entonces los que usan estos compran una vez los embudos, usan las membranas y después se quedan comprando solo membranas. Cada embudo se puede autoclavear hasta 10 veces sin que vaya perdiendo su forma. Entonces esa es la opción. Ahora, si hablamos de los de vidrio y acero inoxidable, no tengo un dato de cuántas veces se pueden autoclavear. Lo que sí sé es que no son para uso eterno. No, si ya tienen ahí un embudo de acero que se está ahí en el laboratorio desde hace 10 años, no es una buena práctica, ¿verdad? Entonces, ese es el tema en cuanto al